de la unidad 3, Administración de la memoria. Ejercicio 5, asignación de la memoria RAM con particiones fijas utilizando primer ajuste. En los ejercicios 5 y en el ejercicio 6 vamos a ver el algoritmo de planificación SJF. Dice así nuestro ejercicio: sean los procesos del P1 al P7, utiliza PEPS para introducirlos a memoria y SJF para ejecutarlos en la CPU, teniendo una memoria de 1700K con particiones fijas utilizando primer ajuste. Nos acordamos que el algoritmo SJF lo que hace es buscar los procesos más pequeños en ráfaga y son los primeros que se van ejecutando. SJF no es apropiativo. Entonces deja que los procesos cuando se están en ejecución terminen y posteriormente, después de que termina el proceso, pues ejecuta el siguiente con la ráfaga menor y así sucesivamente. Si llega otro proceso con ráfaga menor, que el que está ejecutándose no le apropia la CPU, sino que se pasa hasta el primer lugar de la lista de listos y allí espera que termine el proceso que se encuentra en ejecución para que él pueda entrar posteriormente después de eso. Entonces, para poder guardar los procesos en memoria RAM y en las particiones, pues vamos a utilizar lo que es PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Y también utilizaremos lo que es primer ajuste. En pantalla vemos lo que es la tabla de descripción de particiones y allí vemos que la partición 0 ya está asignada al sistema operativo y todas las demás particiones están libres. Los procesos pues son los mismos con los que hemos venido trabajando y solamente mencionar que el proceso 1 tiene una ráfaga de 2, el proceso 2 tiene una ráfaga de 4, el proceso 3 tiene una ráfaga de 1, el proceso 4 tiene una ráfaga de 4, el proceso 5 tiene una ráfaga de 2, el proceso 6 una ráfaga de 2 y el proceso 7 una ráfaga de 3. Vamos a comenzar entonces. Bien, aquí volvemos a mencionar los procesos que se encuentran en la cola de espera para poder entrar a memoria RAM y a las particiones que se tienen allí. Se va a hacer por medio de lo que es PEPS o FIFO, primeras entradas, primeras salidas. Por tanto, el primero que llegó a la cola pues es el proceso 1. Entonces vamos a acomodarlo dentro de la memoria RAM. Estamos utilizando lo que es primer ajuste. Nos acordamos que primer ajuste lo que hace es buscar una partición que pueda contener al proceso y listo. Entonces el proceso 1 entra y llega a la partición 1, que es la que lo puede contener. No importa que se desperdicie mucho almacenamiento dentro de la partición. Y después de eso, ahora sí, no vamos a ponerlos en la lista de listos porque tenemos que ubicarlos de forma diferente. El PEPS es solamente para meterlos a memoria. Y ahorita vamos a hacer el acomodo posterior para la lista de listos. Bien, entonces allí ya metimos al proceso 1. Ahora el siguiente es el proceso 2. Entonces tiene un tamaño de 300. Busca una partición que lo pueda contener, la partición 3. Y ahí se queda el proceso 2. Ahora nos vamos con el proceso 3. Busca una partición que lo pueda contener y en este caso pues es la partición 2.
Después tenemos al proceso 4. Busca una partición que lo pueda contener, pero no encuentra porque no hay una partición lo suficientemente grande para poder contenerlo, entonces tiene que esperar. Después tenemos al proceso 5. El proceso 5 encuentra una partición, que en este caso es la partición 5, y allí se va a meter. Y posteriormente encontramos lo que es el proceso 6. El proceso 6 encuentra la partición 4, en la cual puede estar contenido, y listo. Con estos procesos quedan nuestras particiones llenas. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los procesos que entraron, y el de menor ráfaga va a quedar al principio. Si los procesos tienen la misma ráfaga, acuérdense que los tenemos que desempatar por PEPs. Primero que llegó, primero que va a salir. Entonces, el primero que vamos a meter a la lista de listos va a ser el proceso 3, que es el más chiquito. Después tenemos el proceso 1 y el proceso 5 y el proceso 6, que tienen una ráfaga de 2. Entonces, los vamos a desempatar por PEPs. Por lo tanto, queda el proceso 1, después queda el proceso 5 y por último el proceso 6. Ahora bien, el último en entrar pues sería el proceso 2, porque es el que tiene la mayor ráfaga. Ya están acomodados ahora para poderse ejecutar, porque ese JF, para poder ejecutar los procesos, tiene que estar en la lista de listos el más pequeño, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, ya ordenamos nuestra lista de listos como lo establece SJF, y ahora sí podemos comenzar la ejecución. Entonces vamos a comenzar con el proceso 3. El proceso 3 sale de la lista de listos, se ejecuta y sale, y nos deja un espacio de 100 en la partición número 2. Ahora, después, pues tenemos que meternos a la lista de salidas. El siguiente en ejecutarse, pues es el proceso 1. El proceso 1 se ejecuta y sale, y nos deja una partición de 500. En la partición anterior, que era de 100, pues no podía contener al proceso 7. Pero esta partición 1 sí puede contener, no podía contener ni al proceso 4 ni al proceso 7. Pero esta partición 1 sí puede contener al proceso 4 o al proceso 7. Pero recuerden que estamos metiendo los procesos a la memoria RAM por PEPs. Entonces, el primero que se encuentra en la cola es el proceso 4. Por lo tanto, es el que tiene que entrar. Entonces, allí vamos a meter al proceso 4 en la partición 1. Antes de meter al proceso 4 en la partición 1, pues vamos a meter también al proceso 1 a la lista de salidas. Ahora sí, nos vamos con el proceso 4 y lo metemos a la partición 1, y después de eso pues vamos a ponerlo en la lista de listos. Ahí en la lista de listos, como el proceso 4 tiene una ráfaga de 4, pues va a ser el último en entrar en la lista de listos, porque el proceso 5 tiene 2, el proceso 6 tiene 2, el proceso 2 tiene 4 y el proceso 4 tiene 4. No puede estar antes del proceso 2 porque acuérdense que es PEPs, primero en entrar, primero en salir. Entonces, como el último en entrar fue el proceso 4, pues se queda hasta el final de la lista de listos. Bien, vamos a ejecutar al proceso 5. Sale de la lista de listos, se ejecuta y nos deja la partición 5 vacía. Ahora lo tenemos que meter a la lista de salida. Después vamos a ejecutar el proceso 6. Lo sacamos de allí, de la lista de listos, lo ejecutamos y cuando sale nos deja vacía la partición 4.
tenemos que meter a la lista de salida el proceso 6. Después sigue el proceso 2. Hasta ahorita no hemos metido a el proceso 7 porque las particiones son más pequeñas y no lo pueden contener. Entonces seguimos con el proceso 2 y el proceso 2 tiene una ráfaga de 4. Entonces se ejecuta y sale y nos deja una partición lo bastante grande como para contener al proceso 7. Entonces ahora sí ya podemos meter al proceso 7 en una partición que es la número 3. Antes de eso, pues el proceso 2 ya salió y lo metemos a la lista de salidas. Bien, ahora sí vamos a poner al proceso 7 en la partición 3. Y ya que se le asignó, entonces ahora vamos a reordenar nuestra lista de listos. En este caso, como el proceso 7 tiene una ráfaga de 3, pues es menor que el proceso 4. Por esta razón, vamos a ponerlo en primer lugar en la lista de listos y después al proceso 4. Ahora que ya ordenamos nuestra lista de listos, podemos seguir ejecutando. Entonces, el siguiente en ejecución, pues es el proceso 7. Lo sacamos de la lista de listos y lo ejecutamos. Después de ejecución, sale el proceso 7 y nos deja la partición 3 vacía. Y por último tenemos el proceso 4. El proceso 7 lo tenemos que poner en la lista de salidas. Y ahora sí, nos vamos a ejecutar al proceso 4. Sale de la lista de listos, se ejecuta y cuando termina sale de la partición 1 y nos la deja vacía. Entonces, de esta manera quedaría nuestra lista de listos. Primero el proceso 3, después proceso 1, proceso 5, proceso 6, proceso 2, proceso 4 y posteriormente, cuando llega el proceso 7, se cambia y queda proceso 7, proceso 4. Entonces, la lista de salidas nos quedaría proceso 3, proceso 1, proceso 5, proceso 6, proceso 2, proceso 7 y por último el proceso 4. Entonces, de esta manera nos queda nuestro ejercicio en modo SJF con primer ajuste.